Muchísimas gracias, gracias Magdalena, gracias Nacho. Bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar presente en estas capacitaciones de CEPRODI. eh, en CEPRODI México de Intreazo. Básicamente agradezco mucho y envío un cordial saludo a nuestro director de Intreazo, doctor Orlando Bojorques, que se le estima, y un gran abrazo. De igual manera, pues voy a hablar un tema de crecimiento como empresario inmobiliario, que del cual un servidor, yo soy un amante y apasionado del desarrollo humano y me encanta. Y quizá alguna de las cosas que veamos como introducción ahorita va a ser un poquito fuera del contexto, lo que obviamente como empresario inmobiliario esperamos tener, cómo capacitar a nuestros agentes inmobiliarios, saber temas legales acerca de las propiedades, cómo perfilar el perfilamiento de un cliente, el perfilamiento de las propiedades que recibimos. Es un sinfín, muchas áreas, pero una de las áreas que definitivamente son bases para cualquier empresa, y no excluyendo el inmobiliario, son las bases que tienen que ver correlacionado con aspectos del aspecto mental y el aspecto del dinero. Que básicamente como negocio, cualquier tipo de negocio, lo que buscamos en un negocio en particular es nuestro crecimiento económico. Y esa parte es ahí donde vamos a entrar y a saber algunos detalles. Y quiero empezar comentándoles respecto a una anécdota. No sé si algunos de ustedes conocen a Facundo Cabral. Déjame darle aquí a aceptar que me está pidiendo. Que estamos a Facundo Cabral, es un argentino que es un cantautor. No sé si alguien lo haya escuchado por ahí. Compositor, poeta, filósofo, y que en su aspecto desde la niñez, imagínense en él, él falleció en el 2011, por ahí, un accidente. Sin embargo, cuando era pequeño, a la edad de 7 8 años, él viene de 6 hermanos, y de los cuales 4 fallecen por desnutrición. Solamente sobreviven 2 hermanos, su madre, pero la madre le detecta que el niño no aprendía a leer, no aprendía ni a hablar, de hecho no hablaba ni podía decir alguna palabra. Le preocupó mucho a la madre, lo llevó con un médico a que lo evaluara, y el médico lo que le dijo, pues señora, después del análisis y el estudio que le hicimos a su hijo, desafortunadamente su hijo no espere que vaya a tener alguna carrera, que vaya a ejercer algo grande, cuando mucho puede ser un albañil, un ayudante, etcétera. La madre pues obviamente se destroza emocionalmente al saber de la noticia de su hijo, y después de haber perdido a 4 hijos, llega con su hijo y el niño emocionado, pues preguntando cómo le fue a ella. La madre le dice, hijo, el doctor le había dicho que solamente tenía un tercio de sus neuronas disponibles todavía, y por lo tanto no esperara mucho de él. Y la madre le dice, hijo, no te preocupes, el doctor nos acaba de decir que tienes un tercio de tus neuronas, pero con ese tercio vamos a hacer lo máximo y lo más grande de ti. Y bueno, eso es parte de lo que, una anécdota que lo menciona Facundo Cabral con mucha emoción, y de la cual quiero hablarles hoy en día respecto a eso, a las neuronas que tenemos en el cerebro. Tenemos alrededor de 86.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, de las cuales también en el intestino existen 60 millones de neuronas. Eso es reciente, esos estudios acerca de que nuestro cerebro más grande se dice que es en sí nuestro intestino, la parte primaria. Y cuando las neuronas interactúan unas con otras, como pueden verlo por aquí, esa neurona tiene ciertas ramificaciones. Esas ramificaciones, cuando se enlazan unas con otras, generan lo que llamamos sinapsis. Y estamos hablando de 100 trillones de sinapsis mínimas que se generan en el cerebro. Es decir, que de ahí en adelante podemos gestar una mayor actividad cerebral. Y resulta que con esos 100 trillones de sinapsis mínimas que se realizan, solamente tenemos una capacidad cerebral aproximada en uso del 13, del 12% aproximadamente. Solamente de toda la capacidad que tenemos actualmente. Hay una película muy interesante por ahí con respecto a esto. ¿Qué son los cuantos de energía? Los cuantos de energía precisamente es de la parte que viene lo cuántico, la parte cuántica de la física cuántica. Son liberaciones o paquetes de energía. Curiosamente, el cerebro no se excluye de esta parte cuántica, de esta parte en la que cuando una dendrita, la neurona que tiene sus bracitos, con otra dendrita genera esa sinapsis,
ese choque, ese impulso, que es donde se da el conocimiento. Es decir, ustedes cuando piensan en manzana, es una neurona. El color, y específicamente el rojo, ya involucras dos neuronas. Lo dulce es otra neurona, el aroma es otra neurona, que cuando interactúan, solamente oler o escuchar, el sonido es otra neurona. Esa interacción de dendritas que se da es esa para que te arroje el conocimiento como manzana, ¿no? Y toda su correlación a través de las neuronas. Entonces esto es muy maravilloso, ya que el impulso eléctrico que el cerebro se gesta cuando precisamente esa conjugación entre las dendritas formando la sinapsis, a eso le llamamos actividad. Es una actividad cerebral, es un impulso eléctrico que se genera. Cada vez que se une una dendrita con otra, genera un impulso eléctrico. Y es ahí que se genera esa actividad eléctrica, así como lo podemos ver por este otro lado, en donde hay una actividad cerebral. Entonces ya se tiene bien enfocado cuando tienes una emoción, cuando tienes un pensamiento, en ciertas regiones del cerebro se tiene ya algunas veces identificado en dónde se gestan esas actividades neuronales, ¿no? El desarrollo de habilidades, que es lo que en nuestra materia de tratar con clientes, buscar propiedades, hacer relaciones, esa relación de desarrollo de habilidades que estamos desarrollando son a través de la práctica. Cuando realizamos cualquier habilidad y estamos practicando, 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 es el desarrollo de la maestría. En un principio, cuando recién queremos desarrollar una habilidad, que es lo que nos pasa normalmente a la gran mayoría, si vamos a practicar bicicleta o voy a practicar patinaje, ¿qué me sucede normalmente? Caemos, tengo algunos dolores, me raspo, pero la práctica y la confianza en querer crecer, en querer desarrollar esa habilidad, me va llevando a continuar. ¿Qué es lo que estoy propiciando con ello? Cuando vamos a empezar a manejar, tengo que saber dónde tengo que meter el cambio. Todos se acordarán cuando empezaron a manejar el trauma que era pisar el freno, el acelerador, el cambio, que muévete a la izquierda y ve el carro que viene acá. Es un sinfín de neuronas que tienes que coordinar y generar esa interacción. Cuando es una actividad nueva, quieres desarrollar esa habilidad, apenas se vas a empezar a gestar esa interacción entre las dendritas para propiciar ese impulso eléctrico y esa conexión neuronal. Y entre más repitas y repitas, para las dendritas es mucho más fácil intercomunicarse. Llega a tal grado que cuando ya estés a nivel maestría de tantas veces que lo has hecho, vas manejando y ni cuenta te distes en qué momento llegaste a tu casa. Porque ibas pensando en otras cosas, pero la parte automática de tu cerebro es tal la preparación que lo dejas en piloto automático. Esta es la capacidad de maestría y la maestría se desarrolla en cualquier actividad que ustedes deseen. La atracción precisamente de este campo magnético, de este campo eléctrico que se gesta a nivel neuronal, a nivel del cuerpo, esos impulsos crean precisamente ese campo magnético de nuestro cuerpo. De tal manera que lo que pensamos, nuestras habilidades y nuestro conocimiento arroja un cierto impulso magnético, un cierto campo magnético que atraes y conectas con ciertas personas o ciertas situaciones. Es ahorita difícil comprender que por qué yo voy a traer tal cosa o por qué voy a traer tal accidente. Realmente ya está demostrado que nuestra forma de pensar, nuestra predisposición del conocimiento nos origina o nos lleva hacia situaciones en las cuales están predestinadas en mi condición de pensamiento. Es por ello que cuando desarrollas una gran cantidad de maestría, ¿no? Se forman lo que conocemos aquí, las grandes carreteras, ¿de acuerdo? Esas carreteras, si se fijan, las principales ciudades de más crecimiento, si hablo de Tokio, si hablo de Nueva York, si hablo de Los Ángeles, bueno, Francia tiene algunas supercarreteras también muy bien conectadas, pero si se fijan, entre mayores vialidades haya de autopistas, obviamente la ciudad es mucho más y está más interconectada, se dice que está mucho más desarrollada. Igual los vuelos internacionales, hay ciertas ciudades que tienen mayor conexión unas con otras. Las rutas comerciales anteriormente, si hablamos de China, el Medio Oriente,
había rutas comerciales que en las cuales en esas partes donde surgía ese nodo o esa intercomunicación es donde se daba el máximo desarrollo humano, ¿de acuerdo? Y de conocimiento. Por lo que la interacción y la formación de redes es lo que origina un crecimiento mucho más rápido y mayor evolución. Intreazo no se descarta de ello, Intreazo precisamente busca esa correlación entre agentes a nivel internacional para gestar esa intercomunicación y lograr propiciar un mayor crecimiento de cada uno de nosotros. Crea tu realidad de éxito. Obviamente el posicionamiento cuántico viene siendo la parte que a mí me encanta mucho, que es cuando tú crees que tienes una predisposición o una herramienta en la cual crees que no eres hábil, cuando dices, no, yo soy muy malo para esto, ¿qué crees? Es verdad, estás reforzando en lo que crees que eres malo. En el caso particular, por ejemplo, yo antes, les soy honesto, en parte que crecí, en parte de desarrollo, yo me creía muy malo, por ejemplo, para ganarme rifas, que tenía mala suerte, era mi falsa interpretación. Hasta que decidí empezar a comentar y a decir, no, me lo puedo ganar, tengo buena suerte. Tú le preguntas a la gente que se gana constantemente unas rifas y entra a rifas y gana, oye, ¿cómo tienes suerte? Esa persona tú le preguntas, sí, ya lo sé. O sea, te da con una seguridad que te dice, ya lo sé. Igual manera cuando hay personas dentro del ramo inmobiliario que dicen que tienen una gran habilidad para generar confianza con el cliente, esa confianza radica en cada uno de nosotros, radica en mi forma de pensamiento, radica en mi capacidad de definir y decidir. Yo tengo muy buenas habilidades y herramientas de comunicación, las practico día a día y me permite mayor conexión con mi cliente. De tal manera que me gano la confianza muy fácilmente. Aunque no lo sea y sea muy malo al principio para vender, el hecho simplemente hecho de fingirlo y de creérmela y empezármela a creer que soy un magneto para clientes que están dispuestos a comprar, hasta que no me la crea, es cuando empiezan a ver los resultados. En todo aquello en lo que tú tienes plena confianza y certeza que vas a lograr las cosas, ¿qué crees? Las logras tarde o temprano. Esta es la parte en la que hay que tener mucha atención. ¿Qué observamos? ¿Qué alimento? ¿Qué me digo día a día? ¿O qué permito estar enfocándome en qué información permito que mi cerebro esté percibiendo? Todos los días, qué pensamientos, qué ideas, qué escucho, qué me digo a mí mismo, qué emociones tengo constantemente. Eso es lo que va reforzando mi presente y mi futuro. Perdón. La forma cuántica. Mm. Para la parte cuántica, de hecho Albert Einstein lo decía, es uno de los impulsores de la física cuántica. Para Albert Einstein estaba muy claro y lo decía muy claro. No existe ni pasado, o sea, el pasado y el futuro no existen, solamente existe el puro presente. Y de hecho está demostrado físicamente, matemáticamente, que el pasado no existe, es una sola línea y no hay tiempo. Realmente esto es así para la forma eléctrica y la forma biomagnética de nuestro cerebro. Nosotros podemos traer a veces muchos traumas de la niñez o creencias que me hicieron creer referente al dinero, referente a las relaciones. Sin embargo, la parte cuántica me dice es el ahora. ¿Qué alimento hoy? Incluso las nuevas formas por ahí de desarrollo humano, tú te vas atrás a lo que ha sucedido en tu vida pasada, de cuando eras niño, lo que te comentaron, situaciones muy difíciles que quizá pasaste o muy bochornosas, que de tal manera tú puedes cambiar esa historia, hacerla una historia mágica, de poder, de gran energía para ti, y cosa muy contraria a lo que quizá te da vergüenza o simplemente te bloquea. El tú simplemente regresar y crear esa nueva historia y nueva película y vivirla. Obviamente es una falsa, entre comillas, historia, pero para tu cerebro el hecho de recrear una nueva película lo hace hoy presente como si fuera una realidad. Obviamente, le inviertes muy poco tiempo a decirte la nueva forma de vida, las nuevas formas de ideas, ideas que te impactan, que te materializan, que te logras éxito. En la medida que tú te lo repitas día a día, esa vieja historia, esas viejas carreteras entre neuronas, ¿qué crees? Empiezan a salir hierbas entre ellas. De tal manera que llegas a olvidar esas carreteras y cuáles estás usando actualmente.
las autopistas que te dices día a día de éxito, de logro, de buena suerte, de que soy un magneto para la abundancia. Para mí viene muy fácilmente y se me da muy fácilmente las ventas. Esa es la parte cuántica. Y curiosamente está teniendo resultados extraordinarios y comprobados en diferentes personas. De hecho, esto se aplicó muchísimo, muchísimo. Yo lo viví directamente para cuando me pedían dar la marca para Olimpiada en 110 vallas aquí en México para representar a México en una Olimpiada. Mi problema era la velocidad. Y yo condicioné a mi cerebro a que, para empezar, cuando era atleta, me dijeron, hey, Pérez Parra se llamaba, un caluroso saludo, por ahí si lo llega a ver. Decía, ¿qué estás haciendo con ese muchacho? Es súper lento, pesado, muy flaco, chaparro. Olvídate de él. En mi conciencia todo el tiempo fue estar entrenando, practicando, practicando y cada vez me exigía más. Era muy lento. Mi biofísica era, de hecho, muy lenta y ya estaba muy consciente que mis músculos eran no demasiado rápidos. Lo que empecé a hacer, activar mi cerebro y estar practicando a diario cuando estaba estudiando. Practicaba con mis dedos la velocidad y fui desarrollando esa velocidad a ritmos muy acelerados creyéndomela que era rápido, practicando la velocidad, enfocándome en la velocidad. Y llegué a dar las marcas para Olimpiada. Nada más que en México te piden que estés entre los 10 mejores en la Olimpiada para poder estar presente en una Olimpiada. De tal manera que ahí me convencí de que puedes transformar cualquier cosa que me lo crea. El principal propósito es creértela. Les presento un pequeño video que siento que les va a interesar. Todo el mundo dice que son una maravilla, pero ¿qué tal si te digo que todas las mamás son unas mentirosas? Así es, tu mamá miente. Sí. Creciste un montón. Como cuando te dijo que le gustaban las aventuras. ¿O a poco no siempre te ha dicho que eres el mejor? Y créeme, esa cena no era especial para astronautas. Es más, miente tan bien que hasta lo hace con la cara. Seguro creciste pensando que eras el más guapo del salón. Pero no solo te miente a ti, también le miente a sus necesidades. Miente al decir que no le importa levantarse más temprano. Así ha sido siempre, desde el primer día. Sus mentiras van más allá de todo. Es capaz de engañar al tiempo que no deja de acecharla. Y a las enfermedades porque, aún así, nunca se rinde. Siempre está de pie. Siempre luchando. Miente porque no la tiene fácil. Y para que los problemas del mundo no crucen la puerta de tu casa. Miente cuando te dice que todo estará bien. Miente cuando te dice que va a estar contigo toda la vida. Por eso hoy celebramos a mamá. Porque no hay mentira más noble que la suya. Bien. ¿Quién no se quedó con el nudo en la garganta? Yo las primeras veces cada vez que lo veo y me adentro, la verdad me quedo con un nudo ahí en la garganta, ¿no? Las metas, de tal manera, toda meta que me pueda poner, si tú tienes la duda desde un principio en esa meta y crees que es muy difícil poder lograrla, ¿qué crees? Tu sistema neuronal te da toda la razón y propicia todas las condiciones y en las primeras adversidades refuerzas esa parte y dices, sabía que era difícil y que era imposible lograr. Con la física cuántica, con la parte de desarrollo humano actual, es precisamente crear esa nueva película. Desmembrena todos esos detalles de tu meta, de tal manera que le haces creer a tu cerebro, a tus neuronas, al integrar una película, no hay ninguna diferencia entre la realidad y lo que estés pensando. Y te lo digo con un pequeño ejemplo. Simplemente como puedes agarrar ahorita un limón, imagínate un limoncito, ¿ok? Lo agarras, lo exprimes sobre tu boca, deja caer esas gotas, siente la acidez en la boca y porque estás expulsando saliva, ¿de acuerdo? Para el cerebro no hay ninguna diferencia entre lo que estés pensando y la realidad.
Y de hecho, las metas las podemos crear películas. Todas esas metas que te propongas, te puedo invitar a que desarrolles esas nuevas autopistas neuronales para que tu cerebro se haga maestro y que esa interacción ya esté, para que de tal manera cuando se presenten los hechos, vas en piloto automático a lograrlas. El describir esos detalles de a qué hueles cuando lo estás logrando, un cierre de venta, el lograr, quizá te propongas un volumen o número de propiedades o una venta internacional. Imagínate lográndolo, qué estás transpirando, con quién estás interactuando, qué siente tu cuerpo, qué estás escuchando en ese momento. Todos esos detalles maximizan y vas puliendo tu película y para tu cerebro va siendo una realidad. Eso es ahí donde logras una mayor facilidad de la obtención de objetivos y de logros. Y definitivamente en este camino que vamos, la verdad que el único con el que puedes contar y que sabe plenamente cuál es la película que tiene en su carretera neuronal, eres tú. Y nadie más lo va a hacer. Y la creencia y la certeza la vas a tener solamente tú. De tal manera que ese objetivo que tienes plasmado, escríbelo, repítelo, compártelo con el equipo. Compártelo con el equipo. Muchas veces no es necesario compartirlo con demasiada gente fuera, ya que intervienen, que comenten de ti, digan cosas de ti, y a veces no estás preparado para tal vez aceptar esas críticas, ¿no? El que debe estar plenamente convencido eres tú, de tal manera que apasionate por tu objetivo, realiza acciones congruentes y recuerda siempre esto. Como dice, y me encanta una frase, los grandes marineros no se forjan en aguas tranquilas. Los grandes marineros se forjan en tormentas. Cuando las condiciones se tornan difíciles, es ahí donde saca el gran potencial de los grandes marineros. Chequen este detalle de un estudio que se hizo en ratas con respecto a cuál crees que sea la capacidad de un individuo, de un ente, en este caso lo hicieron con ratas, y no hay casi ninguna diferencia con los seres humanos. Este experimento demostró que en realidad la esperanza es lo último que se pierde. En 1950, el Dr. Kirk Richer hizo una serie de experimentos usando agua, tubos de ensayo y ratas. En el primer experimento, Richer puso ratas en un tubo grande y lo llenó de agua hasta la mitad. Pese a que las ratas son muy buenas nadadoras, las ratas murieron ahogadas en 15 minutos. En el segundo experimento, Richer repitió el mismo proceso y cuando las ratas iban a darse ya por vencidas, las sacó y las puso a descansar, para otra vez meterlas al tubo y continuar con el experimento. En el segundo intento, ¿cuánto crees que las ratas tardaron en darse por vencidas? ¿15 minutos? ¿10? ¿5? Ellas sobrevivieron por 60 horas, porque las ratas creían que eventualmente alguien las vendría a rescatar. Ellas usaron toda su energía para seguir nadando y así evitar la muerte. Si la esperanza hizo que las ratas sobrevivieran hasta por 60 horas, imagina el poder que tienen tus creencias en ti mismo. La capacidad es un estado de la mente y la fe puede mover montañas. Increíble, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando tenemos situaciones difíciles, muchas veces, accidentes, nos aterra y nos paraliza el miedo. Lo importante aquí, de hecho, ayer curiosamente estaba viendo un tipo en donde cómo calmarte, cómo calmar en lugar de quedarte congelado, bajar tus pulsaciones, lograr la tranquilidad. Cuando tú exhalas, inspiras, en el momento de exhalar, si exhalas de manera muy lenta, logras bajar la frecuencia cardíaca. Esto es de una técnica de un Navy SEAL en Estados Unidos, que lo comentó cuando tienen partes de terror o de pánico, ataques o situaciones muy difíciles, lo primero que se enfocan en la respiración para lograr calmarte, y es lo que es el fenómeno de la rata, ¿no? Situaciones muy nuevas, en 15 minutos fallecía por ser una situación de aterradora nueva, pero cuando tenían la fe de que, oh, mira, pues espérate, alguien puede venir a rescatarnos, algo puede suceder, logras la tranquilidad hasta 60 horas, ¿no? Vamos a brincar ahora al temita de la mente, la relación entre el dinero y nuestra mente. Dime cuál es tu techo financiero, dime esos números y te diré cuál es tu historia. Normalmente los techos financieros o los P-Limit que llegamos, vamos normalmente trascendiéndolos, pero cuando llegamos a ellos, el hecho de brincar, se requieren de nuevas carreteras neuronales para lograr ese nuevo objetivo y esa nueva creencia de lo que es posible obtener. Hay un libro magnífico que de hecho me encanta, lo he visto solamente en inglés,
que es de Stuart Wilde. Hay unas muy buenas técnicas aquí que se las recomiendo muchísimo. De hecho, me interesaría, vamos a realizar un taller con respecto a esto. Es muy, muy interesante cómo desbloquear ciertas formas del pensamiento y, vaya, encauzar más hacia el dinero. Las bases principales de las finanzas. Antes de entrar a ello, básicamente les puedo decir que, tomando un poquito la pirámide de Maslow, ¿no? La parte básica, si se fijan ustedes, son las necesidades fisiológicas de alimentación, de respirar, salud, tener descanso. La segunda parte de como necesidad, si se fijan, ahí entramos mucho nosotros en la parte de bienes raíces, de propiedades, sentir la seguridad, el confort. Luego vienen las necesidades sociales y al final se fijan las necesidades de autodesarrollo, autorrealización. Se las menciono ahorita porque vamos a ver al final de aquí de una presentación algo interesante con respecto a la autorrealización. Existen actualmente las deudas, que es la principal básica, o vamos a decirlo así, lo que a la mayoría nos afecta. De hecho, el 80% de la población en el mundo tiene un gran déficit de deuda. Estados Unidos ahorita los trillones de dólares que tienen los deben. La crisis económica que están pasando es porque mucha gente, todos, deben sus tarjetas de créditos y ya son impagables esas tarjetas de crédito. Muchas empresas desde la pandemia en el 2020 se convirtieron en empresas zombies. ¿Qué hizo Estados Unidos? Imprimir mayor cantidad de dinero para solventar esas empresas que ya estaban destruidas. Y hasta la fecha se espera el colapso porque todavía hay una gran demanda de deuda. Lo que recomiendan mucho que cuando tienes deudas, lo primero que tienes que hacer es concentrar tus deudas. Concéntralas en una sola. Si debes 7 o 8 tarjetas, concéntralas en una sola tarjeta. En la tarjeta que te brinda menos cantidad de intereses, que pagues menos por ese dinero. Esa es la parte del atender las deudas malas. Y para utilizar las deudas apalancadas es necesario tener demasiado conocimiento para llevar a cabo ese tipo de inversiones. Porque vaya, estás apalancándote de un dinero que no es tuyo. Los soldados, velo así, el dinero es como los soldaditos. Tú tienes un ejército mes a mes. ¿Qué haces con ese ejército? Lo mandas y a matar, a liquidar porque requieres ciertas cosas, ciertas necesidades, o mandas ciertos soldados a conquistar para que te traigan más soldados. Esa es la parte de donde vienen los ahorros, de que muchos de nosotros sabemos a veces formas de ahorrar y creemos que es nada más ahorrar como cuando nos enseñaron en el kinder, ¿no? En lo particular por ahí me enseñé a ahorrar para el Día de las Madres, que decían que tenías que estar poniendo semana a semana un dinerito, ¿no? Los ahorros debe haber varios tipos de ahorros, ahorros de interés compuesto, en donde constantemente aparte de invertirlos, le pones dinero, ahorros para fondos, ahorros para invertir, ahorro para estar aprovechando las oportunidades de mercado que puedan surgir, desde cosas pequeñas, ¿no? Ahorros para la contingencia y ahorro para imprevistos, incluso que no estaban dentro de las contingencias. Y pues ahorro para gustos también, ¿de acuerdo? Esa es una gran cantidad de ahorros que debemos de tener y conceptualizar que existen y se dan. De ahí cuando ya tienes un cierto ahorro es cuando brincas a inversiones. Tener ciertas inversiones eso obviamente te da cierta seguridad, el tener cierto conocimiento, a mayor conocimiento el riesgo disminuye. Es donde interviene la labor nuestra, ¿no? Como agentes inmobiliarios, que definitivamente cuando recomendamos a un cliente aproveche esta oportunidad, está tanto por debajo de su precio, es una muy buena zona, puede rentarse en tanto, tienes un conocimiento que te da una mayor preparación para ofrecer una buena inversión, ¿de acuerdo? Y en esa misma medida nosotros podemos visualizar las oportunidades de inversión que se dan para nuestro beneficio también. El gran dilema, como siempre han manejado por ahí, que a veces puede preguntar la gente, ¿no? ¿Qué sería comprar una casa o rentar una casa? ¿Qué creen ustedes? Si se acuerdan ustedes cuando jugaron el Monopoly o al Turista, yo creo que varios de aquí jugamos a ello, ¿verdad? A ver, gracias Jorge, porque sí, definitivamente jugar al turista, el propósito del turista es que comprar propiedades. ¿Para qué quiero comprar propiedades? Para tener ingresos. ¿Y quién es el que gana al final del juego? El que tiene el mayor número de propiedades, que es el que percibe el mayor número de ingresos. A mayor número de ingresos, mayor oportunidades.
de tal manera que es un círculo vicioso que el que más tiene, más se le dará. Y al que tiene poco, ¿qué creen? Lo poco que tiene se le quitará. Entonces, el verdadero juego o el propósito del dinero estriba precisamente en cómo hacer que esos soldados traigan más soldados. Y obviamente en un inicio involucra sacrificio, involucra pues prácticamente pasar por partes muy duras, ¿no? Hay muy buenas historias con respecto a ello de gente que hizo bastante dinero en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que era muy normal que toda esa gente para cuando sus inicios, que iban a empezar a desarrollar negocios, para no gastar en una propiedad, en un hotel, en una renta, lo que hacían era vivir en sus coches. Y vivían en sus coches por más de 2 años hasta lograr que su negocio diera rendimientos. Y esos rendimientos ya le pudieran permitir pagar una renta. ¿Es mucho sacrificio? Sí. Pero la meta era muy clara. Entender el juego del dinero. La seguridad tiene su riesgo. Y es una parte intangible que obviamente a veces no podemos llegar a comprender. Pero hoy en día ya no necesitas una cueva para poder sobrevivir. ¿Ok? Antes sí era muy necesario. Y en tu cerebro está muy plasmado esa parte de sobrevivencia. Esta es la parte de lo interesante de cuando tú inviertes los intereses, ¿de acuerdo? Cómo observa que cuando tú reinviertes tu dinero, que es la parte negra de la curva, y aparte realizas aportación, el crecimiento de dinero es logarítmico. Es decir, en muy pocos años, en solamente 2, 3 años, logras lo que te puede costar en los otros tipos de inversión hasta cerca de 20 años. Entonces, simplemente estar reinvirtiendo más aportar a esas reinversiones te permite crecimientos logarítmicos que son muy difíciles al principio, pero van generando una buena bola de energía que te van dando. Y por último, si hablo de la necesidad de autorrealización, está precisamente el trascender, lo que son el principio de las fundaciones. A veces podemos decir que es cuando das el diezmo, cuando aportas a alguien o ayudas a alguien, no necesariamente económico. Puedes ayudarlo desde eh, brindar oportunidad con un buen mensaje, una sonrisa, al ser algo cortés en algo, el dar una charla a personas, amigos, escuelas, el apoyar económicamente a alguien. Uno de los máximos regalos que he recibido yo ha sido en una ocasión que di a una persona ya mayor, encontraba en el súper, no era muy abundante económicamente en aquel entonces, y de repente se acercó una persona mayor y miré sus poquitos productos que tenía, dije, se lo voy a pagar. Pagué, me regaló un tremendo sorpresa, el que empezó a llorar, me abrazó y me empezó a decir, no sabes, una persona ya muy mayor, que al momento me hace enchinar de la energía que me irradió la persona y fue un gran regalo. Aparentemente yo le estaba haciendo un regalo, pero el regalo me lo estaba dando él a mí. Y con esto les digo para que recuerden lo de los Maslow, no necesariamente hay que esperar hasta tener grandes riquezas para dar. Se ha dicho que si no lo somos capaces de dar ahorita en lo pequeño, cuando tengamos el día de mañana más, mentira que vamos a dar. Si no lo hacemos en lo pequeño, todo lo que no hagamos en lo pequeño, será imposible hacerlo en lo grande. Va a haber mil excusas para decirte, sí, en este momento no puedo. Y en este momento todos podemos trascender y estar teniendo esa experiencia en lo que es las necesidades de la pirámide de Maslow. Invierte enormemente en tu tiempo de manera obsesiva a tu mente. Es una de las mayores claves que han dado el mayor número de personas que han tenido éxito. Existe una historia muy interesante de un alemán que realmente se suicidó. Se suicidó porque tenía el tipo 16 mil millones de dólares y perdió en bolsa 1.000 millones de dólares y le tocó en el 2008 y tuvo una gran caída en sus empresas. Su empresa quedó en 10 mil millones de dólares, perdió 6 mil, decidió suicidarse. Entonces, ¿hasta dónde llega a veces nuestra obsesión y el cuidado y qué es nuestra carretera neuronal? ¿Qué es lo más importante? Si el dinero me da la seguridad o soy yo como persona que brinda la seguridad frente al dinero. Para el año. Las frases de poder financiero, te invito a que hagas tu lista, a que vayas creando y generando esos marcos de realidad, que vayas creando esos marcos de carretera. Hay un taller muy interesante también del cual podemos el día de mañana ofrecérselos, que es cómo precisamente crear esos nuevos links de cartera. Como una parte, por ejemplo, soy un imán para la abundancia económica y la prosperidad en todas sus formas. El hecho de llenarte de gran cantidad de frases, de asertividades,
constantemente, decírtelas, vas generando una realidad y vas generando una red neuronal que va creando esa abundancia en tu vida. Hay una, por ahí en mis momentos de ilusión y este, estar viendo algunas cosas, la parte de cómo entre mayor número de acciones logres hacer en más corto tiempo, puede originarte la materialización mucho más, de manera muy rápida. Toda esa parte de abajo que vemos debajo de la línea blanca, toda esa parte que se requiere del número de acciones, de lo que tu mente requiere hacer para solamente ver en la parte física eso que sobresale y lo que es el logro, pero que está detrás de una gran cantidad de cosas que se realizan. Acciones masivas es un dato que básicamente eh, vas a atender y vas a tener que realizar, ¿de acuerdo? No solamente de una forma. El mayor logro yo creo que podemos obtener o mayor disfrute es cuando logres sobrepasar todas esas barreras, todas esas adversidades, ese camino que te mantiene firme para lograr tu objetivo y logras sobrellevar de manera fehaciente lo que quieres lograr. Yo creo que el momento de lograrlo es la que mayor plenitud y satisfacción sientes y es lo que se siente como un paraíso por el hecho de pasar más allá de todos esos obstáculos cuando todo mundo era claro que no se iba a poder lograr, pero para ti era una realidad que sí lo ibas a lograr. Y hay una gran cantidad de gente que está detrás de ahí, ¿no? Como se lograron los hermanos Wright, el poder volar, ese, un foco para más de 1000 fracasos. Después Thomas Edison lograr que surgiera el foco. Entonces, la parte certera la tiene cada uno de nosotros. La tienes tú en la forma que vas rigiendo tu pensamiento. Y los invito a ver esta película de Will Smith, que es muy, muy, muy interesante. Quizá varios de ustedes ya la vieron, que es este tipo, de hecho en la película sale, que antes de casarse, antes de tener a su novia y de escoger a su novia, cuando la escogió le dijo, ¿sabes qué? Te quiero para novia porque voy a tener hijos y van a ser campeones de Wimbledon. Entonces, él ya tenía la certeza que él iba a desarrollar hijos y que iban a ser campeones de Wimbledon. La cuestión es que la vida y la esposa le dio 6 hijas. Estaba buscando el hijo en cada parto de su señora y resulta que le dio 6 hijas. Y dijo, bueno, pues de estas niñas pues voy a ser campeonas a 2. Y tuvo precisamente a Venus y Serena Williams campeonas de Wimbledon. Y marcaron historia porque de hecho su biofísico no era para ser campeonas de Wimbledon. Rompieron todos los esquemas del tenis femenil. ¿De acuerdo? Entonces, historias como estas son las que te dan claridad y te dan un panorama de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para crear esas super carreteras del éxito. Les invito a ver este videito que está sumamente interesante. Chequenlo por ahí. Lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. Never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. ¿Qué tal? Tremendo, realmente tremendo. Cómo cada adversidad, si entre cada adversidad lo que busco es consuelo, busco, apagar ese dolor, yo creo que es el lugar equivocado para lograr el éxito. Como le he dicho a algunos amigos, para mí el éxito está muy claro. El éxito no debería llamarse éxito. El éxito debería llamarse el rey de los fracasos, el rey de las adversidades, el rey de los dolores, el rey de las incapacidades. Porque cada etapa, cada incapacidad, cada barrera, simplemente va a sacar y florecer lo máximo de ti.
y es lo que va a arrojarnos sobrepasar de manera fehaciente para lograr ese éxito que andamos buscando. Amigos, los invito, precisamente Intreazo brinda esto, brinda esa correlación y ese apoyo a nivel internacional entre nuestros agentes, la preparación y el contar con un organismo que precisamente coordine toda esa parte internacional y que hoy nos facilita pues hacer operaciones de manera cada vez más fáciles, ¿no? Teniendo ese apoyo internacional entre esta red que representa Intreazo. COPIN, que es un consejo en México dirigida por mi querido Nacho Alzaga, y ahí sí, nuestro presidente Julio Ruiz, un servidor, vicepresidente. Estamos ahí precisamente, el unirte es formar esas redes y cómo esas redes te van permitiendo tener un mayor crecimiento cada vez mayor. Tendrá lógica con la relación neuronal, las supercarreteras. Te dejo este pequeño para que lo puedas por ahí escanear, le puedas tomar una fotografía. Si me das por ahí un like en Instagram, precisamente te voy a facilitar un audio que te va a permitir repetirlo. Es un regalo que recibí. Bueno, nos costó entrar ahí a una sesión con un muy buen preparador a nivel en desarrollo humano, y nos dejó un material que me gustaría compartirlo contigo, regalártelo, dándome un like, compartiendo, haciendo un comentario de igual manera para yo hacerte llegar ese audio. Yo me comunicaré contigo y hacerte llegar ese regalo que sé que te va a encantar y te va a gustar. Agradezco mucho y Nacho, amigo, aquí estamos.